o sea, en el contexto. Y pues ya para el otro semestre trabajaría lo que es como tal La la parte, edificación. la arquitectura. Ujú, sí, señor. ¿Y dónde? Yo estoy trabajando mi proyecto en Florencia, Caquetá. Florencia, Caquetá. Ujú, Perdona la impertinencia, pero hay patrimonio allá, sí, arquitectura patrimonial en Florencia. No, sí, no es muy nueva la ciudad, digamos, para que... sí, yo estoy manejando lo que es la plaza de mercado allá. Mm, vale. Pero no está declarada patrimonio, sí. Sí, sí, ¿Sí? sí, señor, sí. ¿Tiene ¿No? declaratoria de patrimonio? Ujú, ¿En sí. qué sentido? O sea, ¿por qué? Según el POT, es que esa es una de las, esa prácticamente Ah, ha crecido con la ciudad, esa plaza de mercado. ha sido parte de la ciudad siempre. Ujú, sí, sí, Carlos. ¿Y la estás moviendo del lugar? No, por supuesto. No, 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 Bien, no, bien. señor. Bueno, me alegra. Bueno, ya no sé cuántos somos, pero yo voy a seguir. Ya les compartí la pantalla. Em, Insisto que toda esta parte teórica es muy importante, digamos, para entender para entender cuando estemos haciendo la parte práctica. Eh, no solamente por cultura general, sino que además es básicamente lo que mueve la vida y lo que lo seguirá y lo que seguirá moviendo la vida porque los combustibles fósiles tienden a desaparecer y por ahora no tenemos más que energía para reemplazarlos. Digamos que no hay otro sistema. Los otros sistemas son todavía mágicos o puras utopías. Y esto, en cambio, es lo que tenemos y es posibilidad de producción limpia. Más aún pasando ya realmente a la energía solar, ¿no? Eh, que tiene sus pros y sus contras, pero es una energía diferente, muy diferente, está muy lejos de los combustibles fósiles y aún aún está lejos de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas y eso. Bueno, entonces decíamos que esta corriente es eficiente y por eso se tomó como estándar en el mundo. Entonces, en el mundo entero funciona la corriente alterna. O sea, la corriente alterna es la que llega a las casas, a las industrias, a todas partes del mundo, llega la corriente alterna. No en Sudamérica. En algunos países son 110 voltios, 60 hercios. Y, por ejemplo, estos países que son, no sé, Colombia, Ecuador, ah, no, Perú no, Venezuela. Uno muy importante, Dios mío santísimo, los Estados Unidos. Eh, y a 220, 50 hercios, entonces está eh, seguro que Argentina, está toda Europa, ah, así que yo conozca, eh, creo que Perú, Creo que en Chile también. Chile y no sé más, no sé si en Bolivia realmente no estoy seguro, pero bueno, y en Brasil tampoco estoy seguro. En fin, esas son las dos posibilidades, entonces 220 o 110. En nuestro país pues funciona a 110 la corriente, ¿listo? Entonces esa es la corriente alterna, la corriente que nosotros llamamos comúnmente que llega a la casa es la corriente alterna, que sube y baja, o sea, que tiene corriente, deja de tener corriente, tiene, deja de tener, tiene, pero tan rápido que parece que siempre estuviera prendido, ¿no? Es ¿han visto Flash? Como Flash cuando mueve la mano para matar a alguien, que parece que no se estuviera moviendo. Entonces, así es la cosa, va tan rápido que no percibimos el momento en el que, entre comillas, se apaga. Pero resulta que la otra corriente, esperen, pongo un poquito más grande esto, yo no sé en realidad cómo se verá esto en sus pantallas, debería hacer alguna vez el ejercicio de conectarme por otro lado y verlo.
si es que esto va a seguir así. Me parece que vamos a seguir durante 2 años más de manera remota, según dijeron. Nadie dice nada. Es mentira, obviamente. Yo no sé, yo qué voy a saber. Pero ustedes son muy conformistas a María, no, o están dormidos definitivamente, no están poniendo cuidado a lo que digo. Cuando les diga no, que a todos les voy a poner 1.5 en la entrega, entonces nadie va a decir nada tampoco, por dormidos. En fin, continúo. Entonces, los aparatos y todos funcionan con esta corriente, con DC o con CC o con corriente directa, o CD, CC o DC, así la encuentran de alguna de esas maneras. Los aparatos funcionan con esa corriente. La mayoría de aparatos, por ejemplo, no sé, los televisores, los celulares, todo eso, pero se conectan a la corriente, al tomacorriente que trae los 110, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el celular tiene un aparatico que es el que se conecta acá. Esta cajita es la que hace que pase de los 110 voltios que hay aquí de corriente alterna a por aquí al aparato le entran 5 voltios únicamente de corriente directa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de esta corriente, digamos, mediante un proceso que ya vamos a ver en mayor profundidad, continúa el plano cartesiano, pues si esto llegaba y aquí era 100 total, entonces él está por aquí de 5 voltios y en 5 voltios, pero la corriente es continua. 5 voltios todo el tiempo, ¿sí? Entonces ya no fluctúa ni nada, sino que está ahí se mantiene los 5 voltios eternamente. Una vez pasa por este proceso que hace este aparato de acá, ¿sí? 5 voltios. Y bueno, yo les había hablado de la relación entre voltaje, corriente y potencia, ¿cierto? Los voltios, los amperios y Watts. los watts o vatios, ¿no? Entonces, la potencia se mantiene toujours, siempre la potencia se mantiene. O sea, la potencia no depende de si la corriente es alterna o directa o si son 5 voltios, si son 110 voltios. Lo que consume este cargador lo puedo medir en la relación que hay aquí entre intensidad y voltaje, o lo mismo puedo hacer acá entre intensidad o corriente y voltaje. Entonces, que este aparato consume 10 vatios, ¿sí? 10 vatios. Entonces, quiere decir que si yo entonces la fórmula, ¿se acuerdan cómo es la fórmula, no? La potencia con B es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, ¿qué datos tengo? La potencia, ¿cierto? 10 vatios, ¿sí? Y el voltaje, que son, ¿cuántos voltios? 110. Perdón, no, primero estamos haciendo aquí esta. O sea, ya superamos, estamos haciendo el cálculo con A5. estamos haciendo el cálculo después del transformadorcito, ¿no? Después del aparato después de haber surgido lo que sale aquí de la corriente, después de haberlo metido allá. Entonces salen 5 voltios, ¿no? Eso lo sabemos. Por la intensidad que no la sabemos, ¿no? No sabemos cuál es la intensidad. Entonces, simplemente que está multiplicando pasa a dividir y entonces 10 vatios dividido entre 5 voltios nos da X amperios. ¿Cuántos da? ¿Cuántos Dos. amperios da? 2. 2 amperios. Listo, eso nos dio por este lado, ¿no? Uno diría, con 110 voltios y demás, la cuenta va a ser diferente. Pues vamos a comprobar que no es así.
Entonces, tenemos la potencia, díganme, la potencia que consume, ya sabemos cuál es. ¿Cuánto es? 2, ¿no? La potencia, miren, miren aquí arriba, miren la potencia en que se mide, miren aquí arriba. Gracias por intentar salvarme. No, ¿en serio? ¿Quién está viendo una novela? Gracias por intentar salvarme. Te amo. Me casaré contigo. Mi hijo que trae unos muñequitos. Ah, ya. Pensé que era una novela. Bueno, la potencia en que se mide. En ¿Cómo ven? vatios. Por eso, ¿cuánto consume el celular? ¿Cuántos vatios consume el celular? 10, ¿no dijimos 10? 10 dijimos, claro, 10. Aquí están los 10 vatios. Entonces, la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, la potencia la vamos a cambiar por 10 vatios. ¿Y el voltaje cuánto es? Ahora ya estamos haciéndolo acá. Ah, 110. Entonces, el voltaje son 110 por la intensidad, o sea, la corriente. Ahí son Entonces, 55. son 10 vatios dividido entre 110 voltios, me va a dar X amperios. ¿Cuántos amperios me dio? 0.09. 0.09 amperios, que esto significa 90 miliamperios, que ya lo habíamos visto, y es muy importante que tengan en cuenta las unidades. 0.0 son 0.01 es 10 miliamperios. 0.1 son 100 miliamperios, ¿no? No se les olvide eso. 0.8 son, ¿qué? ¿Cuántos miliamperios? 0.8 amperios son 10. 0.8 amperios, ¿cuántos miliamperios son? 80. 1 y 2. O sea, aquí aparece uno y aquí aparece otro. Bueno, 3. 0.8 son 800 miliamperios. Porque es que un amperio es igual a 1000 miliamperios. Entonces, 0.9 serían 900 miliamperios, ¿correcto? Entonces, 0.9, 900 miliamperios. 0.7, 700 miliamperios. 0.5, 500 miliamperios. Ahora, 0.09 ya no son 900, sino que son 90. 0.09 amperios son 90 miliamperios. ¿Estamos? Entonces, ¿sí quedó claro eso? Sí, Carlos. Gracias, Viviana. Entonces, Desde que no entra una pregunta del parcial, todo está bien. todo entrará, claro que sí. Entonces, este 0.09 amperios, como pueden ver, es lo que se modifica, pero se mantiene naturalmente el power o la potencia. Entonces, de la corriente alterna, de la corriente de la casa, solamente sacamos 0.09 amperios. Y los amperios, como ya les había dicho, es esto de acá, ¿están viendo? Este es el cable, ¿no? Es la cantidad de electrones que digamos, entre comillas, van pasando por acá. O sea, es lo importante. Mientras no se conecte el cargador, mientras no se conecte el celular y demás, no hay ningún consumo, no pasa nada, no hay corriente. Pero una vez se conecta o mientras está ahí sin hacer nada, pues no pasa nada. Pero si uno le mete los dedos, ya circula la corriente, ¿no? Ya circula. ¿Y qué circulan? Los electrones. ¿Y cómo se mide la circulación de los electrones? En amperios. Entonces, mientras que cuando tenemos una cosa a la que le medimos la potencia a partir de 110 voltios, evidentemente los electrones que pasan son poquísimos, porque es una relación entre el voltaje y la intensidad. Entonces, si yo subo el voltaje, puedo bajarle a los amperios, y los amperios son lo importante. Digamos,
¿Se acuerdan que hablábamos de los tacos que tienen 10 amperios, 20 amperios, tal? Eso quiere decir que es la cantidad de corriente que permite que pase por ahí. Esos tacos normalmente dicen, o los fusibles, por ejemplo, dicen 1000 voltios, pero solo admitimos 1 amperio o 10 amperios o lo que sea, ¿no? Entonces el voltaje puede ser, pero lo que calienta los cables, evidentemente, piénsenlo ustedes, es decir, es como si fuera una manguera con agua. Entonces, si hay millones de electrones pasando por ahí, crean fricción y crean calor, ¿no? Y dependiendo de si es más grande o menos grande el cable, entonces se calienta y se puede incluso hasta quemar dependiendo de cuántos electrones pasen por ahí, o sea, de cuánta corriente pasa por el cable. Entonces, vean que aquí está pasando 0.09 amperios, es decir, muy poquita corriente. Digamos, debajo de 1 amperio es poquita corriente, ¿sí? Entonces, en la corriente de la casa nosotros usamos muy poquita, 0.09. Ahora, la corriente que pasa, voy a ponerlo en otro color para que se vea, del transformador a el celular es muchísimo mayor. Dijimos que eran 2 amperios. O sea que para compensar, entre comillas, para mantener la relación, para mantener la potencia, ya en los únicos 5 voltios que tenemos, entonces ya son 2 amperios los que pasan por ahí. Entonces, incluso ese cable se puede calentar bastante porque pasan 2 amperios. Sin embargo, tiene solo 5 voltios. Entonces, esa relación siempre se mantiene y lo que tenemos en cuenta nosotros es la potencia. Entonces, son los mismos 10 vatios. Entonces, esos 10 vatios de potencia, pues digamos que difícilmente queman algo. Los vatios, en cambio, 10 vatios es poquito. Los aparatos que consumen mucho, como, ¿qué les digo yo? Un secador de pelo, un secador, puede consumir 1500 vatios. Otra cosa, a ver, otra cosa, díganme alguna Una plancha eso, una de plancha cabello. consume, una plancha, dependiendo de la plancha, puede consumir, no sé, 2000 vatios, ¿sí? Y así sucesivamente. Un término medio, un televisor puede consumir 100 vatios. Un computador puede consumir 50 vatios, así. Entonces, 10 vatios es poquito. El celular en realidad es muy poquito. ¿Estamos? Entonces se mantiene unas cosas por otras, llamémoslo, de alguna manera. La potencia siempre es la misma. Pero entonces estábamos en que aquí hay algo que hace que la corriente, que es este mismo algo de acá, este mismo cargador, este mismo, como sea que lo llamemos, este aparatico, que hace que la corriente pase de estar haciendo así a los 5 voltios continuos. 5 voltios siempre estándar, que es Entonces, así es que las empresas eléctricas, así es que las empresas eléctricas miden lo de los residuos de la luz, ¿sí? con los, Cada vatio tendrá un valor. con los vatios, sí. De hecho, lo que nos cobran son los kilovatios hora. Y eso es todo, y eso es lo que vamos a irnos metiendo poco a poco, pero quiero que nos metamos poco a poco porque no es un tema, digamos, no es un tema tan fácil. Parece que no puedo mover esta figura de aquí. Aquí que dice pegar, agregar. ¿Cómo la puedo seleccionar? Ah, ya, listo. Bueno, entonces voy a poner este aparato acá para demostrarles cómo se hace para cambiar la corriente de un estado al otro. Vamos a ver, este es el símbolo, esto que está aquí,
perdón, esto que está aquí es el símbolo de la producción o de la, no, esta es como, ay, perdón, esta es como la fuente de corriente alterna. O sea, podemos emularlo a un enchufe. De un enchufe sale un cable y otro cable, ¿no? Y estamos hablando de esta de aquí arriba, de la corriente alterna. Por eso es como más o menos una cosita senoidal, ¿sí? Entonces, aquí simplemente es una producción de corriente alterna que podemos emularla por ahora a enchufar algo a la corriente, a un enchufe, valga la redundancia, de la casa. ¿Correcto? ¿Qué pasa con esta corriente? Ya lo vimos. En un instante, este es más y este es menos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Carlos. Tiempo 1. Ahora el tiempo 2, que son 20 milisegundos más o menos, este es negativo y este es positivo. En el tiempo 3, este es positivo y este es negativo, ¿no? Está fluctuando siempre. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ok? Ah, se me olvidó decirles algo. Primero creo que es importante hablar de este aparatico de acá. Este es uno de los elementos más importantes de la electricidad y la electrónica. No sé si lo conocen. ¿Alguien me puede decir cómo se llama? ¿Está ahí el nombre? No. ¿Cómo se llama? Hay dos cosas muy importantes en la electricidad y por tanto en todo el ¿qué? En todo el mundo moderno, porque nos movemos con electricidad, que son no sé si han escuchado, ¿cuál de los dos? Alguno, dígame algo. Un aparato que ustedes saben que se inventó y de ahí todo cambió. No me van a decir computador, antes del computador. A ver si alguien lo dice. Empieza por T. ¿Nada? ¿El de los telegramas? Transmisor. No. Vamos bien, pero no. Transistores. Eso. No puedo creer que no hayan escuchado que los transistores cambiaron el mundo. Los transistores son una cosa, pero antes de los transistores hay otra cosa que cambió más y que todavía, o sea, para todo, para electricidad y todo, que son estos aparatos. ¿Nadie me puede decir cómo se llama eso? Transformador. No, Digamos. no, ¿Yo? diodo. Esto es un diodo. Los LEDs de hoy en día son Que diodos. le decía, pero me tocó volver a entrar por el celular. Ah, bueno. Entonces, los LEDs son diodos también, para que lo tengan ahí presentes. Pero bueno, esto revolucionó el mundo porque es una cosa, es este aparato. Esta es la imagen del aparato. Esta cosita. Es un aparatico que ustedes encuentran por ahí en cualquier lado, en cualquier placa electrónica, en cualquier parte lo abren y ven un aparato que es un palito metálico, una bolita como una cosita negrita, muy chiquito, eso es así de chiquito, con una raya en este lado y el otro palito que se conecta, digamos, a donde sea que esté. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace este diodo que es tan tonto, pero que luego vamos a ver la importancia que tiene? ¿Qué pasa? Que solamente permite el paso de la corriente de positivo a negativo, ¿sí? Cuando la corriente está, digamos que aquí, vamos a dibujarla como si viniera de aquí para allá, entonces aquí está El paso en un sentido, ¿no? en un solo sentido. Entonces, cuando está de aquí para allá, llega acá a esta barrita, por decir algo, y no puede continuar. No puede continuar. Solamente si aquí hay positivo, digamos, y aquí están las cosas y tal, y por aquí está el negativo, puede la corriente circular. Pero si la corriente va para el otro lado, aquí no le permite a la corriente ir para el otro lado. ¿Estamos? Simplemente eso, es simplemente eso. El LED es un diodo emisor de luz. De hecho, la convención
es la misma que la del diodo, solo que tiene estas flechitas que indican que aparte de que solo permite el paso de la corriente en este sentido y no permite la corriente en este sentido, aparte de eso, pues emite luz. Estos LEDs, los LEDs se usaron desde hace muchísimos años en electrónica para los bombillitos de los computadores, de los grandes equipos, de los aviones, de todo eso que veía uno, eran LEDs, pero no estaban, digamos, no estaba desarrollada la tecnología como ahora para pasarlo a hacerlo, pues, la luz de la casa, ¿no? La luz de la casa son LEDs y los LEDs son simplemente esta imagen la voy a pintar del LED, que es un aparato así, con una cápsula. Este es el típico, el más antiguo. Y aquí tiene que entrarle la corriente negativa y aquí la positiva, y si no, no funciona. Y aquí la positiva. Entonces, cuando está así, entonces cuando hace así, él produce luz. Cuando la corriente va para el otro lado, no produce luz. Entonces es simplemente un diodo, pero que a su vez, cuando está en configuración directa se llama, o sea, o bien conectado, por decirlo de alguna manera, él hace que prenda luz. Bueno, O entonces, sea, tiene que estar, o sea, no tiene que estar invertido. O sea, ¿señor? a la hora de que la conexión, o sea, a la hora de la conexión tiene que estar bien conectado, ¿verdad? Valga la redundancia. O sea, no Claro, tiene que estar claro. invertido y no alumbra. Puede estar mal conectado también, o sea, puede estar conectado a la corriente alterna también, pero entonces, él es un diodo que funciona así, ¿cierto? Entonces, cuando aquí hay positivo y aquí hay negativo, trin, prende. Cuando aquí hay negativo y aquí hay positivo, se apaga. Pero ustedes saben que esto sube y baja muy rápido, ¿sí? Entonces él se prende 60 veces por segundo. O sea que uno lo ve prendido todo el tiempo. ¿Sí? Carlos, ¿y esas siglas LED significan algo? Sí, ¿O fue el que la es escribió? diodo emisor de luz. Light Diode Emisor. Diodo emisor de luz significa LED. Diodo emisor de luz. Y es muy importante porque es la iluminación que utilizamos básicamente hoy. No sé si alguno tenga otro tipo de iluminación, pero creo que ya la mayoría de la gente tiene LEDs, ¿no? Lucecitas que por cierto no valen gran cosa. Entonces, pues ya, y que consumen muy poquitico. Ya veremos eso, ya lo aprenderemos. Bueno, entonces, volviendo acá, tenemos este generador de energía alterna que en un tiempo es positivo, negativo, positivo, ¿ok? Entonces le vamos a poner a este generador que por aquí va positivo, negativo, positivo, negativo, y aquí negativo, positivo, negativo, positivo, lo vamos a conectar a esta cosa que es un puente, se llama un puente de diodos, y es un diodo acá, un diodo acá, un diodo acá y un diodo acá. ¿Sí? Ahí están, son esos 4 diodos que se conectan de una manera específica. Un genio, el que se inventó esto era simplemente un genio, porque de una cosa tan sencilla logró lo que ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Piensen Carlos, ustedes. perdón. Sí, sí. Esos diodos vienen negativos y positivos también, ¿verdad? Claro, aquí siempre es el positivo y donde está la rayita es el negativo. Donde está la rayita es el negativo y aquí el positivo, aquí es el negativo, aquí el positivo, aquí el positivo y aquí el negativo. Donde está la rayita. Mi papá es, Entonces, mi papá es eléctrico, entonces de carros. Y ¿cómo? mi Espera, papá es espera. eléctrico. Ajá, es que te oigo poquito. Habla. Es que mi papá es eléctrico de carros, entonces él en la parte interior del alternador trae una figura que es como una herradura. Entonces, en la parte izquierda, 3 diodos son negativos y en la parte derecha, 3 diodos son positivos. Entonces, Sí, lo que pasa es que el alternador tiene, en todo caso, es un poco diferente porque tiene 3 fases. Entonces nos confundimos. No pienses en el alternador,
Pero esa es la idea. Es todos los diodos, todas las cosas son lo mismo, sino que tiene tres corrientes. Digamos que a la vez están entrando tres corrientes. Aquí tenemos dos no más. O una, básicamente, solo que el positivo cambia acá y acá, ¿no? En el otro lado son tres fases. Digamos que hay tres líneas de corriente que suben y bajan, y el transformado, y es un puente de diodos un poco diferente, pero es la misma idea, ¿sí? Entonces, piensa en entender este primero y luego ya podemos pasar al del alternador, ¿correcto? Pero es la misma cosa, es el mismo concepto. De hecho, el alternador produce corriente alterna que pasa por un puente de diodos y se convierte en corriente continua de la siguiente manera, ¿sí? ¿Vale? ¿Se comprende la idea? Bueno, listo. Entonces, imagínense que en un momento de tiempo aquí hay positivo y aquí hay negativo. Entonces, el positivo trata de irse por acá y ¿qué pasa? Digan algo, digan algo. ¿Se convierte en negativo? Acuérdense que el diodo lo que hace es permitir el paso de la corriente solo en un sentido. Acá tiene que ser positivo y donde está la rayita es negativo. Si yo le pongo positivo acá, cuando me encuentro esta rayita, de ahí no paso, amigo. Entonces le estoy poniendo positivo y me estoy yendo para acá. Y me encuentro con esta rayita. ¿Qué pasa? Se regresa positiva. No. La cosa es que no pasa, simplemente. Por ahí no continúa. Por aquí no continúa el positivo. ¿Sí o no? Sí, señor. Es decir, si cuando este está positivo, la corriente intenta irse por acá, paila, porque acá hay una barrera que no la deja ir. Luego, entonces se va por acá y por acá sí pasa o no. Sí, ahí sí pasa. Ahí sí pasa, no hay barrera. Entonces se va por acá y sale por este lado. ¿Correcto? Entonces por aquí sale el positivo. Y en ese mismo punto, en este caso, por aquí está entrando, por aquí, por acá, en ese mismo instante, por aquí le está entrando lo contrario, o sea, negativo. Entonces el negativo intenta irse por acá y puede pasar o no. Sí. No puede pasar. Sí, puede pasar. Solamente, digamos, al contrario tampoco. Es que aquí se los dije, si aquí hay negativo y viene para acá, no puede pasar porque solamente pasa el negativo de para allá. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, el negativo por aquí no puede pasar sino por la parte donde está la rayita. Por la parte donde está la rayita pasa el negativo, más no pasa el positivo. Por esta parte donde está, digamos, la hipotenusa del triángulo, pasa solamente la corriente positiva, no pasa la negativa, ¿sí? Por el menos pasa la negativa derecho, pero la positiva no, ahí queda. Y por acá, digamos que donde está la parte más grande, entonces la positiva sí pasa derecho. Si le mandamos negativa, ahí queda porque hasta ese no es el orden de las cosas. El orden de las cosas es, repito, que aquí esté el positivo y donde está la barrita, el negativo. Así sí cruza. Si aquí hay positivo y aquí hay negativo, paila, no puede pasar. ¿Comprendo? ¿Comprendido? Eso es un mierda. No, eso es fácil, Lo que pasa es que no piensen mucho, simplemente traten de entenderlo, de asimilarlo. No mentiras, la cosa es pensarlo, piénsenlo. No hay ciencia aquí, o sea, bueno, sí hay ciencia, pero es una ciencia muy básica. Aquí hay una barrera para los positivos, una barrera para los positivos, una barrera para los positivos, una barrera para los negativos. Digo, para los positivos. Y aquí hay una barrera para los negativos porque esto es grande, esto es más.
Entonces aquí hay una barrera para los negativos, una barrera para los negativos, una barrera para los negativos. Entonces volvemos a empezar. Voy a volver a empezar con todo lo que pasa aquí. Cuando este es positivo y este es negativo, entonces aquí la corriente busca los caminos, ¿no? Eso no lo dije, pero la corriente busca salir para algún lado, la energía. Entonces, intenta irse para acá la corriente y aquí no, aquí debería ser negativo para poder pasar. Si no es negativo, si es positivo, como estamos viendo que es acá, paila, por aquí no pasa. Entonces ella pasa por acá y dice, sí, soy positivo, ¿puedo pasar? Sí, sí puede pasar, porque esto es lo positivo, esto es lo más, esto es lo grande. Entonces pasa y por aquí, y se va por acá, y aquí es positivo. Digamos que ella intenta irse por acá, el positivo. ¿Puede pasar? No puede pasar. No, no puede. Entonces, lo único que hace es irse para allá, y esta posibilidad tampoco la tenemos, porque aquí hay una barrera. Entonces se va para allá. Ahora, en este caso, tenemos el negativo. Entonces se intenta ir para allá, pero aquí debería